Bueno, bueno. Buenas noches a todos. Qué bendición poder estar aquí. Es un día especial. No sé ustedes, pero no. Mi esposa me conoce. No soy mucho de decir estas cosas, pero creo que hay algo especial pasando. Am, si no es en todos, por lo menos en mi corazón, sí hay algo especial pasando. Y mi oración es que sí sean todos, y esa es mi confianza, eso es lo que confío en el Señor, que todos estamos experimentando algo que el Señor está haciendo, algo que el Señor quiere hacer. Es interesante, surgen emociones también, y a veces como que le tenemos miedo a las emociones, los cristianos, decimos, no, emociones no, pero sí, emociones sí, pero bajo el dominio del Espíritu Santo. Todo, cuerpo, alma, espíritu, fuerzas, todo nuestro ser, mente, todo sometido a la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que todos necesitamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del tema del bautizo, el bautismo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué tema? Yo me acuerdo cuando Corey me dijo, mira, ¿qué tal este tema? Y wow, yo le dije de una, yo creo que sí, me encanta. Y entonces después me puse a estudiar y dice, oh Dios mío. Porque dije sí muy rápido. Ah, sí. Y me senté a preparar el estudio varias veces. Empecé y como que no, esto no es, esto no es. Pero ese era el tema que yo tenía que enseñar y sabía que así debía ser. Pero era esa constante lucha en mi corazón acerca de, Señor, ¿qué es exactamente? ¿Por qué? Porque este tema del bautismo del Espíritu Santo, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero es un tema que se da para una de dos cosas. Uno, para grandes debates y discusiones en la iglesia de Cristo, y hay una gran discusión acerca de si ese es el término o cuándo sucede y bla, y se discute y se pelea acerca del tema. O si no, nos vamos al otro extremo y entonces lo que nos encontramos es un abuso del término y una búsqueda como de experiencias, de sentir cosas y es como uno de los dos extremos. Y yo le decía, Señor, yo quisiera poder encontrar qué es lo que tu palabra nos dice, enfocarnos realmente en lo que es el bautismo del Espíritu Santo como el evento que inició el movimiento de plantación de iglesias más grande de la historia de la humanidad, que sigue hasta ahorita. Y es que si nos ponemos a pensar en eso, ese es el movimiento que empezó hace 2000 años y no ha parado y no ha terminado, y hoy tenemos nosotros el privilegio de ser parte de ese mismo movimiento. ¿Y qué fue lo que inició ese movimiento? Fue el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el evento que lo inició todo. Entonces, que pudiéramos ir a la palabra y encontrarnos exactamente qué es eso y cómo fue y cuán importante y esencial es precisamente para eso de lo que estamos hablando aquí, acerca de llevar el Evangelio hasta las últimas esquinas de este planeta, acerca de esa responsabilidad de discipular, de llevar a cabo la gran comisión. Es necesario, es esencial, no se puede hacer sin el bautismo del Espíritu Santo, es imposible. Es imposible. Entonces, que el Señor nos ayude a poder en esta noche ser animados y ser llenados con su misma presencia en nuestros corazones, entre nosotros. Lo necesitamos tanto, es una noche especial para todos nosotros y hay algo especial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo juntos. Ponemos todo delante de ti y te adoramos, te rogamos a ti, Padre, honrándote por el amor, por tu gracia derramada sobre nosotros. Honramos al Hijo, honramos a nuestro Señor, a nuestro Cristo, el Redentor de nuestras vidas, el Salvador, el que le da propósito a nuestro ser, el que cambió nuestra eternidad. Queremos rendirnos al Espíritu Santo. Señor, por favor, llénanos, háblanos, enséñanos, anímanos, confróntanos, cámbianos.
Sigue haciendo tu obra entre nosotros. ¿Quién es el hombre, Señor, para que tengas memoria de él? Que tú, Dios, hayas decidido venir y morar entre nosotros, y no solo entre nosotros, sino en nosotros. Señor, que esa habitación en nosotros, Dios, se expanda y alcance otras almas, por favor. Que el propósito de la obra de tu Espíritu Santo se cumpla en nosotros, por favor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Si me pueden acompañar, vamos a estar en Hechos 1 y vamos a enfocarnos únicamente en los versículos 4 y 5. Ahí es donde vamos a estar. Hechos 1, versículos 4 y 5. Y quisiera empezar leyendo el versículo 4. Solo en esta primera frase que dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, al leer ese versículo, yo no necesito poder recordar un poquito del contexto de esta expresión aquí. Sabemos que el libro de los Hechos sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles habían estado aproximadamente 3 años con el Señor en el mejor instituto bíblico de la historia de la humanidad. ¿Se imaginan ustedes eso? 3 años pasándolo ahí a los pies del Señor, comiendo con Él, caminando con Él, escuchándole hablar, verlo sanar, verlo enseñar. ¡Wow! ¡Qué escuela tan impresionante! Habían compartido con Él toda su vida, habían aprendido sus palabras, habían visto su ejemplo. Y todo este tiempo había sido la preparación para la gran misión para que Él los había llamado. Ellos sabían, Dios les había dicho en algún momento, ustedes son mis apóstoles, yo los he llamado para llevar a cabo mi misión. Y ellos entendían, ellos sabían que Él era su Mesías y por eso lo seguían. No solamente era un rabino más, no solamente era un maestro del cual aprender. Él era realmente el Mesías, ellos lo entendían, ellos lo sabían y estaban gozosos de ser sus discípulos. No podían entender el privilegio, realmente no podían como tomar claramente en su mente qué es lo que significaba ese privilegio de ser llamado para su misión. Pero recuerden ustedes, ellos estaban pensando, es el Mesías, es el que va a levantar la gloria de Israel, Él es el que va a sacar a los romanos de aquí. Y entonces, ¿cuál será nuestra misión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que Él nos va a pedir que hagamos? Y nos parece tan extraño que Él no nos habla de misiones de conquista militar, no nos habla de estrategia política. No, Él nos está hablando de una misión mucho más profunda, mucho más grande, una misión superior que ellos no lograban entender porque esa misión involucraba dar la vida. Y esa misión significaba que ellos tendrían que seguirlo hasta la cruz y ellos no lograban entender qué es esto. Él es el Mesías, pero va a ir a la cruz. Él es el Mesías y nos está llamando a una misión para impactar al mundo, pero nos está llamando a morir. No entendemos, por favor, esto qué idioma es. No lo logramos comprender y de repente lo ven colgando en esa cruz. Y en ese momento la batalla espiritual más fuerte en medio de sus corazones. ¿Qué es esto? No lo podemos comprender. 3 días después lo encuentran vivo y sus corazones cambian para siempre. En ese momento entendieron. La resurrección lo cambió todo para ellos y lo ha cambiado todo para nosotros. En ese momento toda su identidad fue clara. Ya entendemos, Señor, ya entendemos. Pero ellos siguen pensando, ok, listo, ya entendemos, es una misión superior, es una misión espiritual, entendemos, Señor. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Se acuerdan? Es la primera pregunta que ellos le hacen al Señor. Y el Señor les dice, no, para ustedes no es esa el enfoque, no se distraigan por saber exactamente cuándo. No, vamos a hacer la misión. Vamos a hacer esa misión para la cual yo los llamé. Es hora entonces, ahora sí, de salir y hacer la misión. ¿Están listos? ¿Están preparados? Sí, Señor. Ok, entonces, estando juntos ahí, dice el verso
4, estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Antes de que hablemos un poquito acerca de qué es lo que les pidió que hicieran, yo quisiera hablar un poquito acerca de esta parte de estaban juntos aquí. Me encanta. El Señor los llama ya resurrecto delante de ellos. Sus corazones habían sido transformados completamente por la verdad de haber visto al Hijo de Dios morir y resucitar. Entendían que Él había pagado por sus pecados. Y además de eso nos dice Juan 20 que incluso Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo, su vida transformada completamente. Y durante esos días antes de la ascensión a los cielos, el Señor decidió pasar tiempo con ellos. Y yo creo que es interesante que los evangelios se enfocan más en los años antes de la muerte del Señor Jesucristo, pero yo no sé ustedes, a mí me hubiera encantado poder saber cómo fueron esos días entre la resurrección y la ascensión, porque el texto que dice aquí dice, y estando junto con ellos, algunas otras traducciones lo interpretan como que estaba morando con ellos, estaba viviendo con ellos, que es decir, se estaba hospedando con ellos. Y de hecho, incluso algunas otras traducciones lo ponen como si estuviera comiendo con ellos. Entonces imaginan al Cristo resurrecto comiendo con ellos, compartiendo con ellos, estando con ellos en ese momento. Él quería que estuvieran en esa unidad alrededor de Él, ¿verdad? Eso es desde el principio hasta el fin. Antes de morir, después de morir, Él los estaba entrenando para depender de la presencia del Espíritu Santo en esa unidad que el Señor siempre había querido tener con ellos. Desde el principio, es esa unidad. Y entonces, ¿por qué me detuve aquí un momento en esto? Porque cuando estaba pensando en ese estudio, pensaban precisamente en lo que íbamos a estar haciendo nosotros estos 3 días aquí también. Que a veces como dice Hugo, no nos cae el 20, ¿verdad? El hecho de que Cristo Jesús está aquí con nosotros. O sea, es el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros. Y cuando estamos allá sentados comiendo en las mesas, Él está ahí con nosotros. Y aquí juntos en ese momento, Él está aquí con nosotros. Y esas pláticas y esas conversaciones que tenemos allá afuera, Él está aquí con nosotros. Porque eso es lo que Él se goza en estar con sus hijos, con sus discípulos. Él se goza en hospedarse con ellos, en comer con ellos, en estar con ellos, porque Él ama esa unidad que Él y solo Él ha preparado y Él ha construido. Y en ese momento, cuando Él estaba ahí con ellos, teniendo un tiempo a solas con ellos, les dice, les mando que no se vayan de Jerusalén. Les mando, era una instrucción. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Les doy esta instrucción, es mi orden, no se vayan a ir de Jerusalén. Me gustaba, estaba escuchando al pastor Trent ayer cuando estaba dándonos la clase en la mañana, cuando él decía que vemos todos estos pasajes acerca de la gran comisión que él compartió con nosotros, que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde el Señor les está diciendo, vayan. Pero en el último pasaje donde está hablando de la gran comisión, les dice, vayan, pero esperen. Vayan, pero todavía no. ¿Verdad? Y es muy interesante. Esperen, tienen que esperar. Esa palabra esperar ahí se refiere a la idea de estar esperando con la expectativa de que algo va a suceder. Es decir, con la seguridad de que algo va a suceder. ¿En qué momento va a suceder? No es la idea de esperar a, bueno, vamos a ver qué pasa. No, es, miren, esto va a suceder. No les puedo decir cuándo, pero va a suceder. Esto va a suceder porque es esencial, porque es necesario. Y entonces eso es lo mismo que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón cuando se trata de la idea del bautismo del Espíritu Santo. O sea, es algo que va a suceder, que nosotros debemos anhelar y esperar porque es esencial para que suceda lo que tiene que suceder. Y estamos hablando, no sé si a algunos les pasa cuando escuchamos acerca de plantar iglesias, alcanzar al mundo. Yo creo que a todos nos da a veces como un poco de nerviosito, ¿verdad? Nos da como nervios, sí, qué chilero, qué lindo, como lo está haciendo el pastor Hugo, pero yo no sé cómo se hace eso. Claro, todos a veces sentimos como ese asunto, pero ¿qué es lo que necesitamos para que eso realmente suceda como Él quiere que suceda? Pues el bautismo del Espíritu
Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les está diciendo, miren, quédense ahí esperando porque va a suceder. Yo no les puedo decir en qué momento va a pasar, pero va a pasar. Entonces simplemente estén en unidad, ámense, cuídense, protéjanse, oren, 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 y va a suceder. Eso va a suceder. Esa es la orden que el Señor les estaba dando. Les dice, esperen la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que el Padre da y de la cual yo ya les había contado, yo ya les había anunciado. La palabra promesa se refiere precisamente, es un anuncio de algo que va a venir. Y el Señor les dice, esperen aquí, espérense, no se vayan de Jerusalén, porque eso de lo que yo les había hablado, eso que yo ya les he anunciado, va a suceder. Y vean lo hermoso de la resurrección también. El Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar y a ellos les había costado mucho creer, pero ahorita están viendo lo resurrecto y ahora todas las promesas en Él son sí y amén. Para los que creen. ¿Por qué? Porque resucitó. Él dijo que iba a resucitar y Él resucitó. Y su resurrección a nosotros nos da la seguridad de que cada promesa de Él son sí y amén. Y que van a suceder cuando Él quiera que sucedan y nosotros no tenemos que estresarnos por eso. Y ahora ellos saben que Él les había hablado también de una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo, la promesa que Él ya les había comentado. Entonces ellos saben que eso va a suceder. Ahora su mentalidad está totalmente segura de que esto que el Señor les había dicho iba a suceder. ¿De qué promesa estaba hablando? Pues estaba hablando de una promesa súper espectacular, hermosísima, que nosotros leemos en Juan capítulo 13 al 17. Y ustedes pueden leerlo en casa después y léanlo, por favor, Juan 13 al 17. Cuando el Señor Jesús está pasando las últimas horas antes de ir a la cruz, en la última cena, el Señor Jesús está hablando con ellos y les está hablando de que Él tenía que irse pronto, de que Él iría a la cruz. Pero en medio de esta plática que ustedes se pueden imaginar que les caía fuerte al corazón a los discípulos, como que no, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo que ya no vas a estar? En medio de esa plática el Señor Jesús les está hablando, pero esto es necesario para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa es la promesa de la que está hablando. Les dijo, el Espíritu será enviado por el Padre para que esté con ustedes para siempre. Estas eran palabras totalmente revolucionarias. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que eso significa y lo que nosotros podemos ver aquí? Al Hijo de Dios anunciándoles que el Padre, que Dios enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos. Nosotros vemos la Trinidad perfecta ahí, la deidad completa y perfecta actuando en unidad. Pero pongámonos en el lugar de los discípulos cuando están escuchando eso como que, ¿qué? ¿El Espíritu va a venir para estar con nosotros para siempre? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué tendría que venir? Y el Señor ahí en esos capítulos les enseña que era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos para que estuviera en ellos también. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es lo que les ayudaría a entender, a vivir en la identidad de discípulos y también en su función de apóstoles. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para que eso sucediera. Y eso es igual para nosotros también hoy. El Espíritu Santo es lo que es la persona que nos ayuda a nosotros a vivir y a entender esa identidad de discípulos y también a poder entender y a vivir en esa función para la cual Él nos ha llamado. Y es bueno que lo tengamos en cuenta en ese orden. Primero somos discípulos y luego eran apóstoles. ¿Me hago entender? Y eso es bueno que nosotros lo entendamos también. Primero somos discípulos y luego pastores, o primero somos discípulos, luego maestros, primero somos discípulos y luego es nuestra función. Claro, las dos cosas son esenciales para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida, pero primero discípulos y luego esa función. Y para las dos cosas, para nuestra identidad de discípulos, de necesitar, de depender de Él, como para nuestra función de llevar a cabo ese llamado que el Señor nos ha dado, requerimos de la obra del Espíritu Santo. Como discípulos necesitamos al Espíritu Santo obrando en nosotros, enseñándonos las palabras del Señor, recordándonos las palabras del Señor, transformándonos, capacitándonos. Y como nuestro llamado, en el caso de ellos como apóstoles, necesitan el Espíritu Santo también, dándoles el poder, la capacidad para poder llevar a cabo ese llamado, esa misión
de llevar las buenas nuevas hacia el mundo. Esta relación con el Espíritu Santo era total y absolutamente nueva para cualquier ser humano en la historia de toda la humanidad. Nunca antes había sido así y a partir de ese momento iba a cambiar. No sé, se pueden ayudarme a ponerse a pensar en eso. O sea, en ese momento, esa promesa de la que el Señor Jesús les estaba hablando iba a venir, iba a cambiar para siempre, totalmente, la relación que todos los seres humanos pudiéramos tener con Dios para siempre. Y todo era gracias a la obra de Cristo Jesús en esa cruz. Él lo hizo posible. Que ahora esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, cambiara y fuera diferente, radicalmente diferente para cada uno de nosotros. Y ahora Él empieza a explicar cuál es esa promesa, ¿correcto? Verso 5. Miren, esa promesa dice ahí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, entonces aquí es donde queremos poner un poquito más de énfasis para poder entender y pedirle al Señor que Él sea hablando en nuestro corazón y en nuestra mente en este momento y Él haga lo que Él quiera hacer en medio de nosotros también. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. El Señor Jesús trae a colación el bautismo de Juan el Bautista. Ese es el mismo Señor Jesucristo, de sus propias palabras, Él trae a colación el bautismo de Juan el Bautista. Una imagen que le ayudaba a los apóstoles a poder entender esto de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Porque la idea de ser bautizado en el Espíritu Santo para ellos literalmente en ese momento era como si estuviera hablando en chino. Ellos no podían entender de qué está hablando el Señor acerca de esto. Y entonces por eso Él trae a colación esta imagen para que ellos puedan entenderlo mucho mejor. Y yo creo que nos ayuda a nosotros también a entenderlo mucho mejor. Para empezar, sabemos nosotros que la palabra bautismo literalmente significa sumergir. Eso es lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Esa palabra en el griego literalmente significa sumergir. Pero es muy interesante, yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, esto del bautismo en agua, de sumergir una persona totalmente en agua, ¿en dónde empezó? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va al Antiguo Testamento, uno no encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento una referencia de personas siendo sumergidas en agua como un rito, como nosotros lo entendemos hoy. Entonces uno dice, ¿esto de dónde surgió? ¿De dónde empezó esto? Porque si el Señor Jesús está haciendo referencia a esto es porque esta imagen es muy importante también para entender de qué se trata el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que todos nosotros recordamos que la ley de Moisés establecía un proceso de purificación para los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Los sacerdotes cuando eran llamados para servir al Señor en el momento de ser ungidos para hacerlo, tenían que lavarse los pies, tenían que lavarse las manos con la idea de poder servir al Señor con manos limpias y con pasos limpios delante del Señor. Eso lo sabemos, pero el sumergirse totalmente en agua no aparece. ¿De dónde surge entonces todo esto? Y aquí es donde yo le doy gracias al Señor por su gracia, por su amor, por su humildad, de cómo Él se encuentra con nosotros. Él es el que viene hacia nosotros, ¿verdad? Él se hace como nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fue durante los 400 años de silencio que surgió este acto simbólico entre los judíos, esta idea de bautizar, de sumergir completamente en agua. ¿Y saben por qué surgió? Porque los rabinos empezaron a hacerse una pregunta muy interesante. Ustedes tal vez sabrán que los rabinos durante los 400 años de silencio, bueno, y me imagino que todavía siguen haciendo eso, se hacían un montón de preguntas bien extrañas. Parece que tenían mucho tiempo libre y empezaban a hacerse unas preguntas muy, muy raras y muy extrañas. Yo creo que algunos de ustedes habrán leído de la famosa pregunta de ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? Se hacían esa pregunta los rabinos. Sí, ustedes dirán, ¿en serio? Sí. No sé por qué. Pero dentro de esas discusiones y estos debates que tenían, surgió la pregunta, ¿en qué momento un ser humano está totalmente aislado de la contaminación del mundo que le rodea? Interesante pregunta. Esa fue la pregunta que empezó a surgir entre ellos. ¿En qué momento un ser humano vivo
puede estar aislado, aunque pecador en el corazón, aunque con iniquidad en su corazón, está aislado del pecado que le rodea. Se empezaron a hacer esa pregunta. Y entonces la respuesta a la que llegaron es, pues en el momento en que está en el vientre de su mamá. En el momento en que está en el vientre de su mamá, está vivo, es pecado, o sea, tiene naturaleza pecaminosa, pero está aislado de el mundo pecador que le rodea. Y resulta que ellos dicen, y cuando estás en el vientre de tu mamá, del vientre de tu madre, estás rodeado de agua. Eso es lo que ellos pensaban, ¿correcto? Entonces de ahí surgió la idea de generar este rito como un acto simbólico. Era un acto simbólico, ¿correcto? De ir y sumergirte en el agua completamente con la idea de reconocer que habías estado en contacto con el pecado, que reconocías tu pecado y que necesitabas arrepentirte y necesitabas volver a empezar. Esa era la idea de ellos. Entonces, este acto simbólico tiene la connotación de iniciar una nueva etapa, una nueva era, un nuevo ciclo, porque reconozco que estaba mal, reconozco que estaba manchado de pecado, estaba actuando mal, que me había dejado influenciar por lo que me rodeaba, mi entorno, y entonces yo necesito arrepentirme, yo necesito volver a empezar. Y entonces empezaron a usar ese rito poco a poco, y entonces cada vez que había un inicio de nuevas etapas de vida, se bautizaban. Entonces sabemos nosotros que los judíos, por ejemplo, cuando los judíos llegaban de tierras lejanas para celebrar la Pascua en Jerusalén, si venías de tierras lejanas, de tierras gentiles, de tierras sucias, inmundas, ¿verdad? Entonces tenías que primero pasar por el bautismo en el templo, y en el templo tenían estos baños ceremoniosos y entonces ahí se sumergían con la idea de empieza un nuevo año, porque la Pascua, recuerdan ustedes, es el inicio del nuevo año espiritual para los judíos. Entonces empieza un nuevo año limpio, dejo atrás este año que pasó y vengo limpio, es el inicio de un nuevo año. ¿Qué más? Cuando una persona o un hombre y una mujer iban a casarse, antes de casarse, también iban a las aguas y se sumergían totalmente en agua con la idea de vamos a empezar un nuevo ciclo, una nueva etapa de la vida. Dejamos atrás lo que éramos antes y ahora somos un matrimonio, somos una familia, iniciamos un nuevo ciclo en la vida. Además, tal vez el que más recuerden ustedes es que cuando una persona era gentil, es decir, no judío, y decidía convertirse al judaísmo, iba a ser un judío prosélito, tenía que iniciar un proceso de hablar con rabinos y prepararse en la ley. Y el último paso antes de ser reconocido como judío era bautizarse. Es decir, dejo atrás todo y empiezo esta nueva vida como judío, ahora me bautizo y todo. Y entonces habían ciertos requerimientos básicos para ese bautismo de agua, y era que debía ser un acto público, es decir, debía haber por lo menos un testigo, y 2, debía ser en un cuerpo de agua donde hay agua que corre. Esos eran los 2 requerimientos. Entonces, el Señor Jesús se está refiriéndose al bautismo de Juan el Bautista. ¿Correcto? No está refiriéndose al bautismo de los rabinos, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. No está hablando de los bautismos de los rabinos, sino al bautismo de Juan el Bautista. Es de ese del que está hablando. ¿Y por qué? Porque era controversial el bautismo de Juan el Bautista. Si ustedes quieren pueden ir después a Juan 1:24, Juan 3:25, y nos damos cuenta que los fariseos tenían un problema con Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a bautizar en el río Jordán, como ustedes y yo sabemos, y los fariseos y los rabinos y los sacerdotes empezaron a tener problemas con él y le decían, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué estás bautizando tú en el río? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Quién te crees tú que eres para estar bautizando en el río? Pero si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista estaba cumpliendo con los requerimientos. Él era el testigo, ¿verdad? Y es un cuerpo de agua que corre. Es un río, correcto. Pero ¿qué era lo diferente? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando se refiere al bautismo de Juan el Bautista? ¿De qué estaba hablando Juan el Bautista? ¿Se acuerdan ustedes de qué estaba hablando Juan el Bautista? Este acto simbólico que Juan el Bautista estaba llevando a cabo, ¿se trataba de qué? Pueblo,
arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué nos dice la Biblia? El Señor Jesucristo se refiere a Juan el Bautista como a su Elías, ¿verdad? El que iba a preparar el camino, el que cumplía la profecía de Malaquías. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Era el que estaba anunciando el inicio de la nueva era del Mesías. Entonces, pueblo, es necesario arrepentirse. Necesitamos dejar atrás todos nuestros pecados como nación. Y entonces la gente escuchaba eso y era el Espíritu Santo usando a Juan el Bautista de una manera tan radical, tan tremenda, que todo el mundo escuchaba y eran confrontados con su pecado e iban a las aguas. ¿Se imaginan el ministerio de Juan el Bautista? Según los estudiosos, dicen que más o menos su ministerio así fuerte, duró como aproximadamente un año, dicen los estudiosos, aproximadamente un año. Y dicen también los estudiosos que por lo menos había en promedio unos 1,000 bautizados cada día. Entonces, ¿se imaginan ustedes tener un ministerio donde hay 365,000 bautizados al año? O sea, ¡wow! Nadie dice, y ese era Juan el Bautista, pero ¿por qué la gente venía a bautizarse? Porque Juan el Bautista les llamaba al arrepentimiento y les llamaba la atención porque el Mesías se acercaba. El reino de Dios se ha acercado y necesitamos arrepentirnos. Y el Señor Jesús está refiriéndose a ese bautismo. Un bautismo simbólico que representaba, necesitamos dejar atrás nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos porque el Mesías ha venido. La nueva era del Mesías se acerca. Pero tengan ustedes en cuenta que esto era un acto simbólico. El mismo Juan el Bautista que dijo, yo solo los bautizo con agua. En otras palabras, lo mío, muchachos, es un llamado simbólico, es un llamado real, fuerte, pero el que viene después de mí, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué les dice él? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Escuchan esas palabras de parte de Juan el Bautista? ¿Tú estás diciendo que el Mesías nos va a sumergir en fuego? ¿Nos va a sumergir en el Espíritu Santo? Eso es lo que tú nos estás diciendo. ¿Cómo puede ser posible? Esto no puede ser solamente simbólico. Ser sumergido en el Espíritu Santo no es solamente simbólico. Juan, tú nos estás hablando de que literalmente vamos a estar sumergidos en el Espíritu Santo. Como dicen en Colombia, decimos cuando estamos jugando, tai. Ok. ¿Quién es el Espíritu Santo para ellos en ese momento cuando ellos están escuchando esto? Claro, hoy nosotros, al tener toda la revelación de las Escrituras, 66 hermosos, preciosos, sagrados libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos saber que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo, que es Dios mismo. Pero ¿qué entendían ellos en este momento acerca del Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes que la palabra Espíritu significa, literalmente se traduce como viento, aire, aliento? ¿Se acuerdan ustedes de eso? En griego, neuma, en hebreo suena más bonito. Ruach, aliento, viento. En aquella época ustedes sabían que cuando alguien moría, la forma de ellos poder saber si la persona había muerto o no, era ver si había viento en él. Si de repente entre nosotros alguien tiene algún problema médico o algo así, lo inmediatamente, el pulso. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. En esa época, no, vamos a ver si respira, porque si respira hay aire en él, y si hay aire, entonces hay espíritu, y por eso vive. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque para ellos el entendimiento es que el Espíritu de Dios es lo más interno de Dios, es el alma de Dios, es el centro de Dios, es la esencia de Dios, es Dios en lo más profundo de quién es Él. Eso es lo que ellos están entendiendo. Imagínense ustedes como discípulos ahí sentados y el Señor está diciendo, y miren, espérense aquí, porque muy pronto lo que va a venir es que van a ser sumergidos en la misma persona de Dios. ¿A ustedes no les parece que eso es una locura? Es una locura ser sumergidos en la presencia, en la misma persona de Dios. Eso es más que simbólico.
Esto es mucho más que simbólico, esto es algo más profundo, más poderoso, más radical. Esto es algo que tiene que transformar la vida para siempre de aquella persona que es sumergida en la persona del Espíritu Santo. Tiene que ser totalmente radical. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Eso es lo que tienen que esperar. Porque para hacer la obra de la misión, para hacer la obra de llevar el evangelio a cada esquina de este mundo, para hacer la obra de plantación de iglesias, para hacer esa obra necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser sumergidos en la misma persona de Dios, porque si no, no es posible hacerlo. Si nosotros nos adelantamos un poquito a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos encontramos con ese día espectacular y precioso. Los apóstoles, los discípulos obedecieron al Señor, se quedaron en Jerusalén y empezaron a orar. Y eran guiados también por el Espíritu Santo con sabiduría acerca de decisiones que debían tomar. Y un día de repente, durante la fiesta de Pentecostés, cuando estaban todos unidos, de repente dice que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la habitación, el lugar donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, poniéndose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no se imaginaban cómo iba a suceder. Ellos no podían ni siquiera imaginarse qué es lo que iba a pasar. Solo sabían que algo iba a pasar. Ellos solo sabían que esa promesa se iba a cumplir. Ellos sabían que iban a ser sumergidos completamente en la persona del Espíritu Santo, pero no sabían cómo iba a pasar, qué iban a experimentar, qué iban a vivir. Y no sé si les pasa que a veces nosotros cometemos el error de enfocarnos en y van a haber lenguas de fuego. Ellos en ese momento, pongámonos en los pies de los apóstoles, ellos no saben qué va a pasar, solo saben que tenía que pasar. Y es lo mismo que debería ser nuestra actitud también para nosotros. Miren, no nos importe qué es lo que va a pasar, solo que nos importe que tiene que pasar. Tiene que pasar para que nosotros podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha llamado a hacer. Tiene que pasar. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? No sé, pero tiene que pasar porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir, y sin eso no se puede. Entonces tiene que pasar. ¿Va a pasar hoy, pastor? Yo no sé. Ojalá pase hoy, ¿verdad? Yo no sé, pero tiene que pasar porque sin eso no se puede llevar a cabo. Y aquí es donde quiero que veamos algo súper hermoso y espectacular. Porque cuando Pedro se levanta después de todo este momento en que viene el Espíritu Santo sobre ellos y la gente empieza a escuchar que ellos están hablando en estas lenguas que ellos pueden entender y las personas se acercan, Pedro da la explicación de lo que está pasando. ¿Se acuerdan? Más adelante en ese capítulo, mismo en ese capítulo 2, Pablo da la explicación y se refiere a Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y él está diciendo, esto que están ustedes viendo es el cumplimiento de las palabras que el Señor Jesús, de que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Y empieza a referirse al pasaje de Joel. ¿Han ustedes leído Joel? ¿Sí? ¿Lo han leído? Joel, todo el libro, no solo el capítulo 2, sino todo el libro. ¿Se acuerdan de qué se trata el libro de Joel? Es un libro espectacular. Todo el libro de Joel, los 3 capítulos de Joel nos están hablando acerca del inicio de la era del Mesías. Llega el día del Señor. Es la era del Mesías que inicia. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a todos estos judíos que están ahí. Esto que ustedes están experimentando, esto que ustedes están viendo, es el inicio de la era del Mesías. Así inicia, porque eso es el bautismo. ¿Se acuerdan? El bautismo es ser sumergidos para el inicio de una nueva era. Y eso es lo que estaba pasando. Y Pedro les dice, están ustedes observando el inicio de la era del Mesías. Eso es lo que estaba sucediendo. Los judíos durante Pentecostés también recordaban y conmemoraban la entrega de la ley de Moisés. Eso es lo que los judíos recordaban también en esa época. Que en una fecha como la de Pentecostés, Dios había entregado la ley a Moisés. ¿Y qué había empezado? La era de la ley.
Pero ahora empezaba una nueva era. La era de la ley cerraba su ciclo, no era más necesaria, había cumplido su propósito. La era de la ley nos dirigía, nos apunta, como dice Gálatas, al Mesías. La era del Mesías estaba empezando ahorita. Este era el momento del inicio de la era del Mesías y todos los judíos podían observarlo. Pero si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, sabemos que ese inicio de la era del Mesías también tiene que suceder en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros necesitamos también ser sumergidos en la persona misma del Espíritu Santo para que esta misión que Él nos ha llamado a realizar pueda ser posible. Sin eso no es posible hacerlo. Que no nos importe qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a suceder, vamos a sentir, no vamos a sentir. Lo que nos debe importar es que lo necesitamos, que va a suceder porque Él lo ha prometido y que sin eso no lo vamos a poder llevar a cabo. Si nosotros nos entregamos al Señor y decimos, Señor, bautízanos por favor. No sé qué es lo que va a pasar después. Tú te encargarás después de eso, Señor. Pero aquí estoy, Señor, por favor, bautízame. Sumérgeme totalmente en tu persona. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los discípulos del Señor, necesitamos de ese ser sumergidos. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, venía sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, los usaba y se iba. Pero la era del Mesías es diferente. En la era del Mesías el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre. En la era del Mesías todos nosotros somos reyes y sacerdotes. En la era del Mesías todos nosotros tenemos la labor de ser parte de la misión del Señor. Él está ahora en nosotros y todos tenemos una función que cumplir. Ya no son solo algunos los elegidos, los escogidos. Ya no solamente el rey David, ya no solamente la familia de Aarón. No, ahora somos todos y cada uno de nosotros, reyes y sacerdotes con un llamado específico. Me encanta como Pastor Trent lo dice. Tal vez no todos somos misioneros, pero todos somos llamados a las misiones. Y para ese llamado a las misiones necesitamos ser sumergidos en la persona del Espíritu Santo. Sin eso no puede suceder. Mis hermanos, el nombre de la conferencia es perfecto. Ya es hora. El Señor nos llamó a mi familia y a mí a ir de Colombia para Guatemala hace unos años atrás. Y algunas personas me preguntaron, bueno, ¿por qué vas de Colombia para Guatemala si en Guatemala todos son cristianos? Sí, ajá. Y la verdad es que Guatemala es el país más evangelizado de toda Latinoamérica. Ustedes en cualquier día que ustedes lleguen al aeropuerto de Guatemala, van a encontrar 10, 15 grupos misioneros. No les estoy exagerando. Llegando, se suben en sus vans y tal. Es uno de los países más evangelizados del mundo, yo creo. Y entonces muchas personas me preguntaban, ¿por qué ir a Guatemala? Vete a un país donde no haya cristianismo ahí para hacer las misiones. Pero les voy a contar un poquito de esto solo para animarles también a ustedes. Hay muchas personas que se identifican como cristianos en Guatemala, pero hay muy poco de ese cristianismo vivo en Guatemala. Hay buenos cristianos, absolutamente. Cristianos que amo y respeto, absolutamente. Pero también hay mucho cristiano de solo nombre que ni siquiera conocen la palabra de Dios, que no están haciendo la labor. ¿Por qué si somos el país más evangelizado de Latinoamérica, por qué no hay misioneros guatemaltecos en todo el mundo? ¿Por qué? En Guatemala a veces la gente dice, no, que lo hagan los gringos, ¿verdad? Para eso son misioneros, que lo hagan ellos. Y ese fue el corazón
de lo que había en nosotros cuando fuimos a Guatemala. Necesitamos despertar, llamar la atención a los guatemaltecos, pero guiándolos a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva ahí entre nosotros, porque ya es hora. O sea, ya es hora de que nosotros salgamos. Y yo quisiera compartir ese mismo llamado para todos ustedes también. Vemos cuando Jerusalén se convirtió en el centro del cual surgió este movimiento de evangelización, de misiones en todo el mundo, de plantación que sigue hasta el día de hoy, de un lugar de Jerusalén, de estos 12, y es hora de que nosotros también nos paremos y hagamos lo mismo. Y que ya no sea nosotros, perdónenme si digo eso, yo espero no estar ofendiendo a nadie ni nada, porque espero que conozcan mi corazón, ya no estar dependiendo de los gringos. No, ¿saben qué? Sino empezar a hacerlo con los gringos. ¿Me hago entender? Porque al final somos todos de la iglesia del Señor. Y ya es hora de que los latinos nos paremos y digamos, wow, somos una fuerza de evangelización mundial. Ya es hora de que empecemos a hacer eso. Necesitamos empezar a pararnos y hacerlo también. Y que ya no sea de Jerusalén de donde sale todo el movimiento misionero mundial, sino de Perusalén, de donde sale todo el... Amén. ¿Verdad? Que sea de aquí, que ese lugar, por eso les digo, creo que hay algo especial en esta noche también, porque sé que el Señor está despertando en el corazón de muchos de ustedes esta urgencia, esta necesidad de dar un paso adelante y decirle, mira Señor, yo no sé, yo no entiendo, muy lindo lo que el Señor está haciendo aquí, allá, yo no sé cómo quieres hacerlo, pero aquí estoy. Solo sumérgeme, lléname de tu espíritu y hazlo tú de aquí en adelante. Yo no sé cómo va a ser, qué va a pasar, qué viene adelante, pero Señor, hazlo tú. Yo no sé, tal vez para algunos de ustedes, tal vez hoy es el día de ese bautismo en el Espíritu Santo. Es el inicio de un ciclo, de una nueva era en sus vidas que ustedes no se imaginaban. Que puedan ver hacia atrás de esa noche de noviembre del 2022, con ese frío ahí en Trujillo. Y puedan decir, oh, me acuerdo cómo se transformó mi vida ese día. Nunca más volvió a ser igual, porque ese día el Espíritu Santo llenó mi corazón para nunca ser igual. Ese día escuché su voz, ese día escuché su llamado, ese día dije, ya es hora de dar un paso hacia adelante, entrenarme, estudiar, preparar mi corazón, aceptar la aventura de servirle a Él para siempre, de ir hacia los últimos lugares de este mundo si es necesario por Él. No todos somos misioneros, pero todos estamos llamados a las misiones, mis hermanos. Y necesitamos la llenura de su Espíritu Santo. Que un nuevo ciclo en nuestra vida empiece, una nueva era en nuestra vida empiece. Ya estamos todos en la era del Mesías. Todos. Es la era de la iglesia. La era del Mesías es la que estamos viviendo hoy. Y el Espíritu Santo sigue llenando y sigue bautizando, así como lo hizo en aquella oportunidad, porque su obra continúa. El movimiento más grande de plantaciones de iglesias empezó hace 2000 años y sigue. Y todos nosotros somos llamados a ser parte de ese movimiento. ¿Quieren ponerse ustedes en pie conmigo, por favor? Vamos a orar. Necesitamos orar. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo va a pasar? No sé. ¿Sentiremos algo? No sé. Pero algo va a pasar. Porque esa es la promesa del Señor. Es la promesa del Señor. Tal vez algunos de ustedes hoy dicen, Señor, yo no sé si yo he sido sumergido en el Espíritu Santo. Yo no sé si lo que necesito es un refill del Espíritu Santo. Yo no sé, pero yo sé que algo debe pasar. Porque es tu promesa. ¿Por qué? Porque sin eso no lo podemos hacer. Sin eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué les parece si en este momento simplemente disponemos nuestro corazón
Cerremos nuestros ojos, los muchachos nos van a guiar a través de la música. Y simplemente ahí usted donde está, dígale: Señor, no sé cómo explicarlo, no sé cómo entenderlo, pero tu palabra dice que yo necesito ser lleno, que yo necesito de tu Espíritu Santo sumergiéndome completamente. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Soy tu discípulo. Esa es mi identidad. Soy tu hijo, Señor. Quiero ser como tú, quiero hablar como tú, quiero caminar como tú. Quiero pensar y hacer como tú. Esa es mi identidad, Señor. Pero también entiendo que tengo un llamado, tengo una responsabilidad. Tú me has llamado a esta misión, a esta gran misión que tú iniciaste. Yo no sé cómo quieres tú usarme. Yo no sé si tú quieres que yo plante una iglesia. Yo no sé si tú quieres que yo enseñe niños. Yo no sé si tú quieres que disipule jóvenes. Yo no sé si tengo que ir a otro país. Yo no sé si debo mudarme de barrio. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, Señor, pero aquí estoy. Tú sí sabes. Quiero vivir en fe, y vivir en fe es vivir lleno del Espíritu Santo. Lléname hoy, Señor. Necesito escucharte hoy otra vez. Y aunque no escuche instrucciones acerca de lo que quiero, es escuchar que tú me llenas. Lo que quiero es reconfirmar mi llamado. Lo que quiero es obedecerte, Señor. Solamente lléname. Acepto tu llamado, Señor.